Buen día, tarde, noche, querido pueblo soberano. Nos encontramos, nos reunimos una vez más en el primer que paguen del 2021. Un que paguen distinto, en el cual vamos a estar repasando, haciendo un balance, ¿cierto?, de lo que fue el año que se nos fue, de lo que fue el año que se nos fue y de lo que será el año que se nos será. Como todas las semanas, ¿cierto? Se encuentra junto a mí, junto a bueno, Rob Núñez, me presento para los que no me conocen. Se encuentra junto a mí el gran, el tremendo, el gigantesco, el querido Jonan Sepúlveda. Amigo Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Ignati? Saludos a toda la gente que está escuchando, viendo este programa. Claro, hoy vamos a hacer este análisis, no sé si análisis, pero vamos a hacer un recorrido, un paso, un highlights por lo que fue el año político 2020 y 2021. Sepamos ya lo que va a pasar, una gran incertidumbre en verdad lo que se viene con este año, pero vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo semana a semana. Eso, contentito. Y desde el horizonte rojo, ¿cierto? La Sí. querida, la inexpugnable Natalia Cuevas. Nati, ¿cómo estás? Hola chiquillos, hola Rob, hola Johnny. Muy bien, aquí estamos. Me gusta eso del horizonte rojo. Feliz año a todos, todas, todos los que nos están viendo ahora. Oye, ¿cómo estuvo su año nuevo? Rápidamente. Lo conversamos recién, pero bien, mal, más o menos. ¿Cómo estuvo? Piola. ¿Cuál es el balance en palabras de su año nuevo personal? El mío excelente. Yo pude compartir con mis padres, que en verdad para mí eso fue bacán, porque no los veía hace igual un tiempo por este tema de COVID. Sí, bueno, Así que no pudo estar mejor, la verdad. Así que estoy súper como renovada de energías. ¿Y ustedes? como tu amigo Eh, usted, las tierras primermundistas de allá del norte. Acá estuvimos bien aislados, tuvimos una tormenta de nieve, bueno, tuvimos 8 días de descanso, que fue bacán, entre Navidad Bacán. y Año Nuevo, y tuvimos también como 4 días de tormenta, nos debe haber caído como te decía, como 40 centímetros de nieve, así que, así que bacán, pues, súper navideño, weón, súper, súper Qué navideño. navideño, po. Sí, estuvo Muy de ver bonito. las películas de Navidad, mirar por la ventana y es como, esto sucede en estas tierras. Como eso Claro, digo, claro. claro, claro. Claro, igual da eso, acá oscurece súper temprano, weón, está oscureciendo como a las 4:30 Oh, de la tarde, entonces da eso como que miráis para afuera y no se ve nada entre la tormenta de nieve y la noche y de que no hay mucho alumbrado público oh. y da miedo, weón, el hombre contra los elementos, weón, eso da miedo, weón. La naturaleza, sí, y demás. Sí, sí, Bueno, por eso sí. también asumo que al otro día abre los regalos, pues, ¿no? Se cuesta muy temprano. No, no, seguimos la tradición chilena y lo abrimos el mismo 24 en la noche. De hecho, Ya, lo abrimos como a las 9 de la noche, weón, ni ahí con, ni ahí con esperar a las 12, weón. es demasiado, sí, demasiado. Sí, Es ¿para qué? demasiado, yo ya no Demasiado. espero. De No, hecho, en mi nosotros casa tampoco también. esperamos a las 12. Sí. ¿Cuándo No. va? Sí, ¿cuándo Oye, va? aparte, ¿por qué se abren el 24 a las 12 si se supone que esa noche como que el viejo Pasa de pascuero hora. pasa por las casas, weón? No sé, no sé cuál es la lógica, la norma de por qué a las 12 el regalo. La norma. No Sí, sé cuál es el no. protocolo ahí que se instauró, weón, del botón Coca-Cola. No, no cacho. Oye, amigo, ¿y su año nuevo, Navidad, qué tal? No, bien bonito con la familia también. Así. Más reducido ahora por los temas obvios, pero igual se logramos juntar la familia. Oye, tu mamá Entiendo. un destacado en decoración navideña, hay que decirlo. Sí, majito, Sí. ya sabes. Repite la fórmula ganadora año a año. Año a año se ve cada vez más ganador. Pero se mejora, ¿no? Se supera su propia vara. Hay un adorno que siempre se agrega al predeterminado. Así que va evolucionando. Qué Ya grandiosa. digo, vamos con Oiga, la, sí, pues, póngale, a lo que póngale. nos convoca. Porque, bueno, antes de pasar a hablar sobre lo que pasó durante todo el 2020, ¿verdad? Este highlight que hemos comentado, vamos a seguir comentando la contingencia, porque la contingencia no para, sigue avanzando.
Y bueno, estas fueron las noticias que hemos recopilado durante el domingo pasado, que nos tuvimos también en pantalla, también ocurrieron cosas, así que hemos como juntado todo. Y lo primero tiene que ver con la nueva cepa de coronavirus que llega a Chile, gracias nuevamente a... Pucha, acá usted, amigo, puso la pauta si crece los cuicos, no podría ser de otra manera, un poco despectivo me parece. Pero puta sí, porque ¿quién más anda viajando a Dubái, Inglaterra y a Panguipulli, ¿no? Destino final. Así que, bueno, Exactamente. ese, en el punto de prensa del martes, el gobierno anunció que todas las personas que viajaron en los vuelos que trajeron el virus se comuniquen a salud, ¿verdad? Y Paula La Daza mostró salud un responde. actualizado cartel con el número de teléfono causando furor en redes sociales. Claro, Salud responde, como grupo, número de, ¿era de teléfono, WhatsApp? No sé cómo, en Era un caso número de de teléfono, era un que número de teléfono, creo. el número de teléfono en un papelito, ¿no? Que genera este meme que circuló por redes sociales. No sé, que mucho Sí, comentar de esta noticia, más allá que nuevamente deja, más allá de todo el meme, ha descubierto nuevamente una negligencia por parte del gobierno, de que efectivamente, a todas luces, ya teniendo ya teniendo un poco la experiencia, ¿no? De lo que se vivió en marzo, vuelve a repetir el mismo error, no cerrar el aeropuerto, no cerrar las fronteras, cuando algo extremadamente obvio que se está dando en las circunstancias, los países de Europa ya lo estaban haciendo, también algunos países latinoamericanos, así que bueno. Eh, Nuevamente una reacción tardía, en la cual la respuesta también París dice, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos como nadie, no sabíamos, nadie podía prever lo que estaba pasando. Estamos aprendiendo, fue la palabra. Lo cual me parece también un poco una burla cuando estoy hablando también de situaciones donde te has encontrado a fallecimiento, ¿no? A la muerte misma por esto mismo, por la pandemia. sí, a mí lo que me llama la atención, o sea, no es que me llama la atención, sino lo que salta a mi alarma es como los bajos estándares sanitarios que existen respecto al control de la gente que llega internacionalmente, porque a la chica que trajo la nueva cepa, ¿cierto? Se le detectó por un control aleatorio. Claro, ¿Cachai? Entonces, no es que todas las control aleatorio a sabiendas que venía de Londres, o sea, de Inglaterra, y a sabiendas de que la nueva cepa ya estaba como, ¿cómo decirlo? Como en el mercado, ¿no? De hace ya Exacto. una semana quizás. Entonces, Inglaterra, claro. eh, claro, pues entonces si ese control aleatorio no le hubiera tocado a ella, le hubiera tocado a otra persona, ¿cachai? La nueva cepa, entre comillas, nunca hubiera llegado a Chile, pues. Bueno. Y me parece vergonzoso que un gobierno que se luce, ¿cierto?, con sus altos estándares protocolares respecto a protocolos sanitarios, valga la redundancia, falle en estos errores de novato, ¿no? Y también que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Es una raya más al tigre, la poca y nula autocrítica que existe respecto a este también gobierno negligente, respecto a ese actuar nefasto y, como decirlo, poco efectivo a la hora de contrarrestar, de vigilar a la gente que llega, loco. Acá, por lo menos, no sé, se anunció que llegaba, que había una nueva cepa de virus y la gente que volvía de Inglaterra no pudo venir, weón. Hasta el día de hoy no puede entrar gente de Inglaterra aquí a Canadá, por lo menos, weón. Mm. Y me imagino que se van a ir sumando más países también, ¿cachai? A esa lista, pues, weón. Entonces, entonces nada, como te digo, una raya más al tigre, pero que lamentablemente, ¿cachai? Es un tigre que cobra muchas vidas, pues, weón. Así es. Oye, a mí me pasan varias cosas con este tema, porque coincido plenamente con lo que ustedes plantean sobre las pocas rigurosidad de este gobierno, que ya uno se confunde, no sabe si es poca rigurosidad o intencionalidad. No sé, por ejemplo, por contarles algo, nosotros acá en la región metropolitana estamos con un índice de aumento de contagios que igual es preocupante. Estamos en cifras que en las comunas, digamos, de la zona urbana están bordeando más de los 100 casos por comuna, hay comunas más graves con más de 150 casos activos. Eh, pero, no sé, por ejemplo, nosotros acá en Recoleta subimos de fase, o sea, yo de hecho, bajo mi criterio personal, pensaba que íbamos a bajar de fase, o sea, que íbamos a retroceder a una fase más restrictiva de cuarentena a propósito de este aumento de contagio.
pero ocurrió todo lo contrario, o sea, el gobierno decretó que nuestra comuna pasaba a fase 3, que es una fase de mayor apertura. Entonces, chuta, uno ahí se confunde respecto de cuáles son las intenciones del gobierno en el resguardo sanitario y de la salud de las personas, porque, no sé, a mí me encantaría, recién igual hablamos, salir de vacaciones y obviamente el verano es un momento que uno siempre aprovecha, pero no comparto este permiso de vacaciones, o sea, como que me genera mucha contradicción, en donde ahí tú te das cuenta que el motor que viene detrás es fundamentalmente un motor económico, un motor en donde el gobierno está resguardando algunos aspectos de la economía, cosa que igual me parece que hay que obviamente analizar y los gobernantes tienen que tomar medidas respecto al fomento y a la economía, pero no a costa de la exposición de las personas. Entonces ahí tengo todas esas contradicciones sobre las medidas del gobierno y por último, autocuidado, o sea, me sorprende la ligereza de estas personas que pasó lo mismo con este personaje de Talca, que fue el que trajo el virus, que después se fue a un matrimonio, y ahora esta muchacha de Dubái, Panguipulli, increíble, que creo que ahí también hay segmentos de la población, sobre todo más acomodados, y también los jóvenes en general, con estas fiestas como clandestinas, que tienen como un poco autocuidado y respeto al resto. Entonces, como que ahí me queda dando vuelta todo eso y que falta autoconciencia, conciencia con los demás y obviamente faltan medidas de control desde el gobierno. O sea, eso es evidente. Oye, oye, sí, ahora que lo mencionaste, eso de las fiestas clandestinas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, weón? ¿Cómo hay tantas fiestas clandestinas? Y bueno, estaba cachando que hubo una en Espacio Broadway, ¿no? Que costaba como 500 lucas la entrada, 500.000 pesos la entrada. Loco, son casi $1.000, weón. Y bueno, estaba el video, ¿cierto? La gente escapando, saltándose las rejas, corriendo, weón. Y caché que detuvieron como a 200 personas, una cuestión así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa respecto a eso? ¿Cómo hay una... ¿Cómo tanta necesidad de carretear, weón? Oye, 500 lucas, dices tú. Sí, weón, la dura, es que no sé por dónde agarrarlo, weón. ¿Cómo tanta necesidad, weón? ¿Cómo te urge tanto maquillarte, weón? ¿Qué onda, loco? Puta, un año. Cuático. Eh, O sea, yo extraño caleta la juerga, weón, la fiesta y tal, pero un poco de perspectiva, pues, weón. Un poco, no sé, weón. Es cuático. A mí me sorprende igual porque, bueno, Recoleta también ha sido una de las comunas que más denuncias tiene de fiestas clandestinas, porque como está el barrio Bellavista, en fin, lamentablemente hay dueños que malutilizan su espacio sin cumplir ninguna normativa y es un pan de cada día. O sea, lamentablemente tenemos ahí unas cifras que no acompañan. Y, pero por y la verdad, ejemplo, más o menos, así como fiesta clandestina al mes o a la semana, ¿de cuánto están como no estamos hablando de manera semanal, recibimos algo así como 5 denuncias por fin de semana, 5 a la semana? de locales que se utilizan para aquello. Ya. Entonces, estamos hablando perfectamente de 20 fiestas clandestinas al mes en una comuna solamente. Entonces, Pero no está ahí, Bellavista, que tampoco es un. Claro, que claro, es un sector igual es que bohemio, tiene, po. es bohemio, ¿no? Mm. Pero chuta, igual lo de fondo, así como lo que hablaba el Rob, esto como de, ¿cuál es tu necesidad tan urgente? Ujú. Como de querer carretear, así como tan, no sé qué tendrá que ver con un tema cultural, de identidad, de contexto histórico, de contexto generacional, pero chuta, yo creo que en lo personal yo también me siento como súper buena para el deseo, pero nunca se me ocurriría en mi cabeza pagar 500 lucas para ir a una fiesta, menos en pandemia, y menos si es que vivo con mis abuelos, mi abuela, mis padres, o sea, ahí claramente que será el individualismo exacerbado, no sé, pero es muy heavy. Mm. Sí, no, es verdad, yo no tampoco tengo una respuesta. Habría que por qué será, ¿no? No, por qué será. Pero es llamativo de alguna forma.
Es llamativo. Bueno, acá me imagino que los dueños de los locales que tienen ese negocio, que tienen toda su inversión en ese negocio y probablemente debe ser muy complicado para ellos salir de ese rubro, teniendo además que lidiar con el pago de los mismos espacios. No sé cómo habrá sido, me imagino que a ellos les afectó mucho y no sé cómo tampoco se estará manejando a nivel municipal, por ejemplo, el tema de los locatarios de los lugares nocturnos, ¿verdad? Llámese pub, llámese discoteca o lo que sea entretenimiento nocturno, porque no sé cómo será, pero al menos acá en La Serena también el espacio Fin, que es como este de los pubs, le fue bastante mal, de ahí la municipalidad trató de apoyar con un colchón, ver si se podían seguir, no sé, ellos venden por delivery o atenciones donde sumaron que la comida, ¿verdad? Los menús que se pían de acompañamiento se podían vender de manera libre, como el caso del Duna, por ejemplo, que terminó cerrando finalmente acá de manera definitiva. Me imagino que allá pasa lo mismo, pero bueno, de ahí a dar este salto de hacer fiestas clandestinas con todo lo que ello conlleva, los altos riesgos de contagio y qué sé yo, la verdad es que es difícil de dilucidar más allá de eso, de lo económico, que es la primera vista nomás que uno puede hacer, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué la gente? No tanto de quién hace la fiesta, que no estoy quitando responsabilidad, sino que uno de repente puede pensar ahí, pucha, ya lo económico lo empuja a eso. Pero la gente que va, esa es como un poco la pregunta, ¿no? Es complicado. Claro, claro, exactamente. Se entiende la necesidad de los, como decís tú, de los dueños de los locales para que sus locales no mueran. O sea, en Serena murió el Duna, que era algo que yo pensaba que nunca iba a ocurrir, se iban a acabar las cucarachas y no se iba a acabar el Duna, pues, weón. Y se acabó, pues, weón. Entonces, claro, entiendo la necesidad de los dueños de los locales, pero exactamente, quizá aquí hay que empujarle un poco la responsabilidad a los usuarios, algo que no me gusta hacer, pero es así, Por ahí va es la así. cosa, ¿no? Sí, po. Oye, y en este mismo contexto, ¿cierto? Cecilia Morel y su hijo viajaron a Miami en plena cuarentena y, como decía Natalia, teniendo a Santiago en fase 2. Paula Daza, la subsecretaria de Salud, ¿cierto? Defendió el viaje de Cecilia Morel, La penita Paula argumentando, Daza, la penita Paula Daza, disculpa. sí, no Sí, sé, víctima y victimaria, amigo. mm. Bueno, Paula Daza, ¿cierto? Defendió el viaje de Cecilia Morel argumentando de que la primera dama, ¿cierto? A su regreso, había hecho cuarentena y se había hecho un PCR que había salido negativo, pero Mm. la cuarentena, ¿cierto? La coartada de la cuarentena rápidamente Cayó a piso. claro, fue desmontada porque a 3 días de haber regresado a Chile, Cecilia Morel apareció en un acto público, ¿cierto? De La Moneda, pues, weón. Nada, de nuevo, ¿por qué algunas personas tienen que No casi matar cierran. a alguien para viajar entre regiones y poder ver a sus familiares? Y Cecilia Morel puede tomarse un viaje en Miami, Estados Unidos, el país con más contagios del mundo de coronavirus, porque hay ciudadanos de primera y segunda categoría, en fin, una raya más al tigre de la injusticia que sin duda galopa por nuestras tierras. Johnny, Nada, lo mismo. Y recuerdo no hace mucho que con un viaje de Jaude a Coquimbo, donde también se puso el grito en el cielo porque, bueno, son cosas distintas, porque uno era con los papeles, los permisos, qué sé yo. Pero la cosa es que se hizo mucho revuelo mediático por cómo una autoridad está por encima de la ley, ¿verdad? Ese es como lo que se había puesto en disputa. Esa es como la máxima. Y acá de nuevamente estamos viendo de cómo una autoridad, ¿verdad? Como una persona pública que tiene un rol, porque la primera dama también tiene un rol político. Eh, Nuevamente está también por encima, pareciera estar por encima de la ley o de seguridad, en este caso ley de seguridad de salud que se imponen y al final ahí uno se da cuenta de que Chile probablemente poco va a cambiar esto, de que el que más baila con las feas siempre va a ser el pobre, ¿no? El más humilde, el que no tiene los recursos. Pasa con la cárcel y pasa también con este tipo de cosas donde, como tú bien decías, pues hay que pedir permiso y inventar que murió alguien, matar a alguien para poder viajar entre una región y otra, y acá tenemos personas que viajan como si nada y bueno, y que además tienen una responsabilidad política no menor. Sí, es impresentable pensar, o sea, ya empezar a mentir Exacto. con eso de la cuarentena cuando es un personaje público, o sea, aparece 3 días y obviamente va a salir en la prensa, va a salir en algún lado, una personaje público, tienen que tener más cuidado y por ende tienen que dar más el ejemplo que otras personas, pues una cosa obvia, sentido común. sí, acá creo que fue el ministro de Economía, fue depuesto de su cargo porque el loco dijo que iba
que no había realizado un viaje y efectivamente sí lo había realizado. No recuerdo el lugar al que se había desplazado, pero tras descubrirse que el loco había mentido respecto a su paradero, perdió su cargo público, weón. Eso pasó la semana pasada, weón. Ya. Entonces a mí también puta, me emputece el hecho de que sí, estas cosas se revelan, ¿cachai? Pero siempre quedan como en la impunidad, ¿no? Como, ¿qué le va a pasar a Cecilia Morel? Nada. ¿Qué le va a pasar no sé, a cualquiera que probablemente hay muchos políticos, ¿cachai? O gente de las familias que regentan Chile que están pasándose la cuarentena por el barco pirata, ¿cachai? Y no están, y van a quedar impunes totalmente, pues, weón. Esa weá, no sé. ¿Nati? Sí, lo mismo, o sea, en el caso de nuestra compatriota de Dubái, a Panguipulli, en el caso de Cecilia Morel, en el caso de toda la gente que en el fondo trajo el virus y que tiene fundamentalmente que ver con sus viajes al exterior, creo que se tiene que aplicar sanciones y sobre todo a quienes ostentan cargos públicos, porque como bien decían ustedes, aquellos representantes públicos tienen que dar el ejemplo, o sea, partiendo por Piñera, a propósito también del cuestionamiento que se le hizo porque no usó mascarilla en la playa, el cuestionamiento gravísimo que desde mi punto de vista constituye un hecho de repudio muy alto cuando en plena pandemia él abre el ataúd de su tío que fallece, cuando Mm. el resto de los mortales, tengo el caso de una querida amiga a quien quiero mucho y conozco su caso de cerca, con suerte pudieron llevar a sus familiares al cementerio y sin hacer ningún tipo de ceremonia, como usualmente se acostumbra a hacer. Entonces, la verdad es que esas injusticias que tienen un componente de clase, un componente obviamente en donde la élite tiene privilegios versus los que no somos de la élite. Entonces, eso choca mucho y yo creo que tiene que ser un llamado a atención para esas autoridades, pero además creo que tenemos que nosotros también denunciar y ser como bien activos en denunciar este tipo de cosas, porque si no pasan piola, porque lamentablemente los sistemas no se autorregulan y no sé, si es que no estamos atentos al hecho de que Cecilia Morel viajó, pasa súper colado, o si no estamos atentos a que, por ejemplo, ella sí participó en una actividad, 4 días después de haber llegado, pasa colado, entonces ahí obviamente nos gustaría que fuera distinto, de que las normas y leyes funcionen, pero si no, vamos ahí nosotros a tener que fiscalizar y estar súper atentos en ese ámbito, pero me da mucha rabia, de verdad, lamento mucho estas cosas porque son como decía en la pauta recién, así, son los cuicos que no tienen conciencia del resto. Mm. ¿Viste? ¿Viste? Oye, pasemos a lo internacional, ¿no? Tenemos buenas noticias desde la vecina patria de Argentina, ¿cierto? Puesto que la semana pasada, después de una votación en el Congreso argentino, el aborto libre por fin es ley, con 38 votos a favor y 29 votos en contra. Antes de que comentemos este evento, sin duda es un evento, me llama caleta la atención el conteo de votos. Eso en Chile no hubiera sido una ley, weón. Claro, pues, de hecho. De hecho, fue lo primero que me llamó la atención. Sí, ¿por qué Es ley, verdad. weón? Mm. Que lavado mi cerebro, weón. Me llama mucho, mucho, mucho la atención, weón. Mm. Pero bueno, Johnny, ¿qué opinas, amigo, del aborto libre? No, qué bien, pues qué bien que. Y yo creo que esto es como la primera punta de lanza de lo que puede suceder ahora también con los demás movimientos a nivel latinoamericano, para ojalá lograr lo mismo, ¿no? Lograr el mismo nivel. Pero que sí que tampoco me he dado la se me ha dado cuenta hasta que lo mencionan ahora, claro, el nivel de los votos y que eventualmente imposibilita que se replique lo mismo acá en Chile, ¿no? Si hiciéramos la misma lógica de Argentina, por el tema de los 2/3, entonces. Claro, no me había dado cuenta. Bien,
bien por ese triunfo, ¿no? Por ese pequeño gran avance que era algo como tan necesario, tan evidente y que sectores más conservadores estaban tan cerrados y lo que me parece también como un llamado, no sé si un llamado, pero como el mensaje de estos grupos, ¿no? Llamado Pro Vida, que están preocupados por, claro, la vida del inocente, la importancia de que estos mismos grupos estén en la lucha o estén peleando, por ejemplo, por situaciones donde niños que ya nacieron, que están completamente en el olvido, que están maltratados, y que es el caso yo mencionaba, por ejemplo, del Sename, que donde tenemos niños que son violados, donde tenemos niños que son maltratados, donde se les cambia la vida completamente, donde son inocentes, pero que poco se hace por ello. Entonces, me imagino yo que todas estas personas pro vida, ¿verdad? Que por lo general vienen de sectores un poco más acomodados, pudiesen hacer o reactivarse y luchar enérgicamente por estos niños, me parece que el camino más adecuado que ellos tienen para realmente poder salvar una vida inocente. No quiero entrar en esta batalla biológica, porque me parece que es una cosa obvia, pero para estas personas no, de lo que entendemos nosotros como vida, ¿no? En el tema del aborto, por un tema biológico, de cuándo es cigoto, cuándo es bebé, cuándo siente, todo eso. Ni siquiera estoy entrando en ese rollo, lo único que estoy diciendo es que estas personas pro vida, poco y nada hacen cuando esa guagua nace y cuando queda en la precariedad, ¿verdad? Cuando queda la vulnerabilidad de lo que este mismo sistema provoca. Y poco y nada se hacen cargo de ello. Pero sí ponen el grito en el cielo cuando una mujer decide sobre su cuerpo. Entonces, mi mensaje es como, oye, está bien si tu discurso va en esta línea, recuerda que existe todo este mundo, todo universo de niños que ya nacieron y que están siendo abusados. Ni siquiera, y es como, ok, no es como que te estoy pidiendo que vaya a la calle a buscar a los niños huérfanos y ver quién está en la calle situaciones, sino que tenéis un espacio, tenéis una institución donde ya están concentrados esos niños que muchos de esos menores están siendo amenazados, están sufriendo, y donde hay muchas cosas por las cuales hacer. Así que, nada, bacán por Argentina y a los pro vía tienen harta tarea que hacer. Eso diría. Oye, tengo mucho que decir. Eh, Oye, lo que me gusta mucho la reflexión de Jonan, me permite como plantear este argumento concreto sobre cómo en general la política y el status quo, por decirlo de alguna forma, cómo pone el debate de las mujeres, de los derechos de las mujeres, que son debates de derechos humanos, debates de derechos sociales, políticos, en fin, y los transforma en debates morales. Yo creo que eso ha sido un juego histórico muy conveniente para esta forma de modelo que no nos ha permitido avanzar en temas que, como decíamos recién, tienen que ver con los derechos esenciales de las personas, como la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, cuando su vida corre peligro o cuando alguien estime hacer lo que desee con su cuerpo. O sea, preservar el cuerpo como ámbito de la vida propia debiese ser un derecho para todas, todos y todes las personas en este mundo, y no solamente para los hombres, que en general obviamente está este dicho, ¿no? Así como si los hombres abortaran hace mucho tiempo el aborto sería legal. Yo también creo un poco eso, porque el impedir que, por ejemplo, la posibilidad de decidir se le otorgue plenamente a las mujeres también tiene que ver con perpetuar esta desigualdad a la que nos vemos sometidas de manera histórica y de manera permanente. Entonces, liberar de la moral este debate yo creo que es súper importante, porque estamos en el siglo XXI, porque los estados son laicos, porque creo que igual hemos avanzado como humanidad para precisamente no poner en riesgo la vida de la mujer, y además los estudios científicos también son claros respecto de la posibilidad de aborto y en qué fecha. En el caso de Argentina y en el caso de los países en donde esto es legal, el aborto se puede desarrollar hasta las 14 semanas. Y eso es lo que se pide, porque después la vida de la madre puede correr peligro, puede ser una intervención quirúrgica más compleja, pero la verdad es que
es súper legítimo y necesario que una mujer pueda tener el derecho a decidir. Como por ejemplo, bueno, en nuestro país, menos mal, están las 3 causales que son las más graves cuando hay violación, cuando hay riesgo de vida del feto o de la madre, pero por ejemplo, se conoció hace un tiempo atrás, hace como un mes o 2 meses atrás, el caso de las famosas pastillas Anulet, que venían con falla de fábrica. Entonces, ¿cómo uno culpa a la mujer de algo que viene con una falla del laboratorio en específico, en donde evidentemente las mujeres hacían todo lo contrario que para tener un hijo, o sea, se estaban cuidando con anticoncepción? Entonces, ¿cómo se les va a quitar, por ejemplo, el derecho a una mujer que por una negligencia de una institución farmacéutica queda embarazada, no va a poder abortar? Entonces ahí están las contradicciones que yo creo que el ejemplo de Argentina nos pone un horizonte para que también lo empecemos a ver en nuestro país. Y en este sentido me queda la impresión de que tenemos un buen puerto para abordarlo, junto con lo que decía Johnny, que me parece súper valioso, para ir como destrabando estos mitos, el mito de la moral, el mito también de los pro vida, que obviamente tienen un discurso que se desarma por sí mismo a la hora de poner todos los ejemplos que ponía Jonan en relación a la protección de la infancia, a la protección de la niñez, que claramente queda en el olvido cuando ese niño, niña ya nace. O cuando, por ejemplo, ese niño es trans, los providas se olvidan completamente. Y así una suma de ejemplos que desarticula este argumento moral, religioso, que yo creo que hay que ir desechándolo y dejándolo en el olvido. Y yo espero que esto también sea un impulso para que se apruebe en Chile una ley de aborto. Y bien las pibas. Sí, bien las pibas, las chitillas. Secas. Oye, y eso del anticonceptivo, por ejemplo, de las fallas, yo no hace mucho había leído que nuevamente en CERNAC había mandado un mensaje por nuevamente una falla en un modelo de las tantas pastillas anticonceptivas. O sea, ya, Exacto. sucedió no hace mucho. Es Lo que que es mencionaba. terrible, yo lo encuentro terrible, o No, sea, no, psicótico. creo que para esos casos, por ejemplo, las mujeres quedan completamente desamparadas, sin la posibilidad de abortar, y esto no se trata de que también ahí hay otro mito, de que todas van a abortar y que las chilenas también vamos a cruzar la cordillera para abortar, o sea, francamente, acá lo que se dice no es que las mujeres tengan que abortar, sino que se le entrega opciones, porque a lo mejor una mujer que tomó la pastilla placebo, a lo mejor puede optar por ese embarazo y también está súper bien, pero que también aquella mujer que no quiere optar por el embarazo, efectivamente tenga la opción de abortar de la misma manera en cómo llevaba meses o años en un tratamiento de anticoncepción para seguir con ese camino y que sea congruente, ¿no? Así que el Estado tiene que dar opciones. Yo creo que ese es el concepto. El Estado tiene que dar opciones, no tiene que restringir opciones. Y eso es algo que es vital también para el ejemplo de Chile y para todos los países que todavía tienen leyes restrictivas de aborto. Sí, bueno, nada que agregar a lo que sabiamente mis compañeros han dicho. Solo quería hacer un inciso que quizá no tiene mucho que ver, pero la única constitución que ha especificado que Chile es un país laico ha sido la Constitución de 1925. La Constitución de Pinochet no especifica que Chile sea un país laico, a pesar de la separación de la Iglesia y el Estado. Eh, Hay que tener ojo con eso cuando escribamos la nueva Constitución. ¿Cómo No tiene entonces nada que ver. en este momento Chile no especifica, entonces no se sabe? No, Chile no es un país católico tampoco, po, claro. pero no es un país laico, Mm, constitucionalmente hablando. Sí, eso vamos a tener que reafirmarlo en este proceso constituyente, Sí, porque, o sea, francamente, de verdad, o sea, me sorprende igual el poder de la iglesia en nuestro país, que sigue siendo un poder político demasiado metido en los asuntos del Estado. exactamente. Bueno, y aprovecho esa ventana para hacer un spam sobre el último monográfico que hicimos, que fue un monográfico sobre la historia de la Iglesia Evangélica en Chile y sus vínculos con el pinochetismo y el fascismo de nuestro país, que, bueno, va a estar apareciendo en algún lugar en la descripción y que creo que levantó
comentarios de mucha aceptación, así que los invitamos a que no solo se suscriban, a que paguen, están en nuestros vínculos, en nuestros links, ¿cierto? De iBooks y Spotify, si es que lo suyo es el audio. Y en el canal de YouTube está también nuestros monográficos que vamos subiendo, nuestras perlitas que son incisos sobre lo mejor de nuestros programas, los que usualmente hablan mis compañeros, más que yo. Y bueno, están obviamente nuestros programas que van a salir todos los domingos, ¿cierto? Si tienen algo más que decir sobre esto, o seguimos. No, sigamos. Dale, ¿no? Perfecto, porque esta semana en nuestra sección de fachos hueones, vamos a hacer la cortina, vamos a hacer la cortina. Una promesa del año 2021 es que vamos a hacer la cortina para la sección de fachos hueones. Es que una persona con la cual yo tengo una seria disputa por Twitter, que es Felipe Arboe, ¿cierto? Del PPD. Mira, me atoré hasta de recordarlo, es mi enemigo jurado Felipe Arboe. Anuncia su renuncia al Senado Galáctico, para lanzar su carrera como constituyente. Esto lo anunció desde esta semana y a mí lo que me llama la atención es que a causa de la nueva legislación, ¿cierto?, que entró en vigencia el año pasado, el 2020, Felipe Arboe en las próximas elecciones no tendría derecho a ser reelecto. Claro. Coincidencia o no, los conspiradores dirán. Felipe Arboe, antes de que mis compañeros digan algo más sabio que yo, eres un saco de wea, traidor, estáis traicionando a todos los votantes que te dejaron en el Senado. Deberíais cumplir tu responsabilidad senatorial y como legislador y no andar weyando como constituyente. Primero, la gente votó que no quería políticos en la convención, sea legítima o una herramienta secuestrada por el Estado y los partidos políticos, pero la gente no quiere políticos en la constituyente, así que Felipe Arboe, ándate a la concha de tu madre, termina tu tiempo en el Senado y después dedícate a los negocios de tu familia, weón. Hijo de la mil perra, weón. Perdón. Eh, Amigos. Oye, tu mensaje fue potente. ¿Qué podemos decir después de esto? No sé si se ven las reacciones cuando estamos transmitiendo, pero yo te apoyé en tu gran argumentación. Mira, yo ahí tengo algunos matices contigo y los quiero plantear. En primer lugar, quiero partir por lo que comparto plenamente tu mirada sobre Felipe Arboe y sobre varios políticos que siento que han defraudado a la ciudadanía, al pueblo. Yo siento que han jugado también con los sueños, las esperanzas del pueblo y que ahora se pongan la camiseta del cambio constitucional cuando en 30 años no hicieron nada, me parece de verdad por lo bajo oportunista. Entonces, yo también comparto de que todos estos políticos que además están en el filo de su límite de reelección, deberían irse para la casa. O sea, yo siento que la política tiene harto de hidalguía y de este como concepto que no, es un poco de hombre, ¿no? Pero está como de caballerosidad, de saber cuándo retirarse. Y yo creo que a los políticos chilenos les falta mucha humildad y les sobra mucha soberbia, y lo digo porque también soy parte de ese rubro y veo cómo se ciegan a la hora del poder, pero poder para sí mismos. Y siento que ahí falta el cambio de paradigma, que es el poder para el pueblo, en donde uno es una herramienta para esa construcción de poder, uno no es el fin en sí mismo. Entonces yo creo que ahí claramente hay un tema muy profundo que tiene que ver con qué significa ser político hoy en día. Y cuál es tu rol y cuáles son tus funciones y cuál, por lo tanto, también es tu ética y tu práctica cotidiana. Ahora, lo que no comparto es que yo creo que también hay, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, creo que también en el discurso de los independientes hay un discurso falaz o hay un discurso que hay que tener cuidado, porque ser independiente no significa ser el fiel representante del pueblo tampoco. Yo creo que también va a haber candidaturas y candidaturas independientes, en donde por una parte yo creo que hay candidaturas independientes que no representan a nadie,
como también hay candidaturas de partidos políticos que legítimamente sí tienen grados de representatividad, ya sea a nivel comunal, organizacional, comunitario, y que yo no las desprecio de por sí. No creo que tengamos que decir a secas de que no se necesitan a los partidos políticos, porque yo creo que desde mi punto de vista, los partidos políticos son una herramienta de transformación y una herramienta de lucha. Ahora, también en eso distingo entre partidos y partidos. Yo, miren, bueno, todos saben más o menos mi afiliación política, pero se ha criticado mucho de que por parte de los partidos como del orden, de que no hay una lista unitaria de oposición para la constituyente. Y hay muchos de distintos sectores políticos que decimos que no va a haber unidad constituyente porque ya nos aburrimos de ese discurso de todos contra la derecha, porque durante 30 años no sirvió, porque cuando nos unimos todos contra la derecha, firmamos y después al otro día muchos se olvidaron del programa que firmamos. Entonces, hoy no vamos a arriesgarnos con este discurso de todos contra la derecha, hipotecando la posibilidad real de tener un programa transformador y una constitución transformadora. Entonces, yo creo que lo importante, desde mi punto de vista, más que si eres de un militante de un lado y otro, es fijar bien qué programa representa esta persona, qué intereses representa esta persona, de dónde viene, para que tampoco nos juzguemos a quienes de manera opcional, legítima, optaron dar la lucha desde un partido. Pero siento que es un tema peliagudo en donde en específico yo jubilaría a todos aquellos que son cómplices de estos 30 años de continuidad de la política de la dictadura y de continuidad de la Constitución del 80. Un destacado de esa lista de jubilados, Felipe Arboe, que fue Obvio. el que introdujo el inciso en la ley de unión civil de que las parejas que se casaban por unión civil no podían adoptar. Así que Felipe Arboe ha dejado a muchas familias sin la posibilidad de adoptar un hijo. Te desprecio. ¿Jonan? Imagínate. No dice que ahora que está leyendo la noticia que al final, o sea, spoiler, así como no inciso, amenazas de muerte a Felipe Arboe luego de su renuncia al Congreso y a anunciar la candidatura como constituyente. Así la está pasando mal Felipe. Quiere tener un poco de consideración con su persona. El ex es el secretario del Interior, ¿no? Del primer gobierno de Michelle Bachelet. Y que, bueno, PPD, en fin. Igual me llama la atención también lo que dice Nati. En mi perspectiva, creo que los partidos políticos, como bien dicen, son herramientas de lucha, ¿verdad? Pero que son herramientas que para mí en ningún caso, que no están validadas hoy en día y que... Y al no estar validadas, me parece que son herramientas quizás obsoletas en el conjunto donde estamos, en el cual nos paramos hoy en día, entendiendo de que en estos 30 años los partidos políticos que han tenido las riendas del país, básicamente, que son los que han tomado las decisiones a llevarnos a la situación en la que estamos, y de ahí involucro a todos los partidos políticos, habidos y por haber, que han tenido de una u otra forma incidencia en las decisiones importantes a nivel de país. Y ahí creo que pasan casi todos los partidos políticos tradicionales o los más reconocidos o conocidos. No estoy echando, ahí quizás no puedo hablar de ese partido pequeño que tiene un nombre que probablemente el Partido Obrero Laborista, por ejemplo. Asumo que no lo voy a tocar a ellos, pero sí voy a tocar esto a toda la gran cantidad de partidos políticos que son mucho más grandes, que tienen diputados en el poder, que tienen representatividad en el gobierno. Y me parece que con ellos no es el camino, no, me parece que simplemente con ellos no es el camino, y así también entendió la ciudadanía en un momento cuando se comienza a hablar este concepto de sí, los partidos políticos, de este quiebre no sé, a la confiabilidad de la institucionalidad, ¿verdad? De lo institucional. Por ahí creo que es importante hacerse una labor, considero que es importante votar por el independiente, por el programa, por lo que representa, ¿verdad? Pero ojalá que lo que represente esté bien alejado a los partidos políticos y sus formas de trabajar y cómo han ellos mostrado manejar el país con estas cosas de pasillo, con estas muñequeras que de repente se hacen entre una y otra, con este sí, con este no, votemos un bloque alineado por esto, nos conviene. Esa vieja usanza de los partidos políticos ha llevado a esta crisis, ¿no? Ellos mismos se han pegado los propios pies, así que por ahí, bueno, yo en más de una ocasión he reconocido que
este cambio de constitución a través de la Convención Constitucional, que pareciera que es una trampa, derecha ya, así lisa y llanamente. Dentro de esa trampa, las personas que están confiando, supe por ahí que existe una página que se llama la lista del pueblo.cl. En esta son varias personas que están anotándose de manera independiente para aunarse, ¿no? Para poder juntar las firmas, para tener un espacio mediático y no tener que finalmente terminar antes del 11 de enero, que no queda nada en una semana más, pidiéndole una plaza a los partidos políticos para ir como independientes. Bueno, ahí pueden ustedes revisar y después una vez en el server.cl pueden darle su patrocinio a este constituyente independiente y bueno, si tienen lista, o sea, si tienen alguna duda de realmente cuál es el pasado, porque como bien dice la Nati, puede llegar un independiente representando las necesidades de la derecha, así como pasó en la campaña del rechazo, ¿verdad? Que aparecía un dirigente social que apoyaba el rechazo, que él decía que no, y que él estaba con el pueblo, y que luchaba, qué sé yo, pero claramente sus intenciones apuntaban hacia otro lado. La página del pueblo.cl, o la voz del pueblo, algo así, la lista del pueblo, dijo eso, la lista del pueblo. .cl, y están por distrito para que vayan viendo quizás cuáles son, porque tengo entendido que en estas personas de la lista del pueblo son las personas que se juntaban en Plaza Dignidad y dijeron, oye, nosotros podemos levantar nuestros caminos de independientes, podemos llevar nuestros constituyentes a la Convención Constitucional, y luego traspasaron esa necesidad a distintas otras regiones y sectores donde también se juntaba gente que era parte de organizaciones sociales o de agrupaciones o de asambleas para poderle ayudar también a generar como un gran cadastro de independientes que pudiesen ir por esa línea no apartidista, digamos. Así que ahí también para que la gente tenga ojos de repente, para buscar si tiene dudas. Y vamos a dejar la página que cita Johnny, lo vamos a dejar aquí en la descripción del video, del audio también, para que quienes estén interesados, ¿cierto? Obviamente la revisen. Dicho esto, pasamos, amigos, a realizar nuestro balance, si se quiere, nuestra síntesis de lo que fue el año que se nos fue, el 2020, ¿no? Hicimos un pequeño catastro, ¿cierto? Con algunos hitos que ocurrieron en el año pasado ya. Y bueno, los vamos comentando, vamos viendo qué nos pareció, lo positivo, lo negativo que deja. Lo primero que tenemos anotado aquí, ¿cierto? Que arrancó, ocurrió de hecho hace 12 meses atrás, ¿cierto? Fue la suspensión de la PSU, ¿no? En enero. En enero del año pasado se suspendió la PSU y bueno, de hecho todavía no se ha... Esa herida, entre comillas, en el sistema de elección universitaria todavía no se ha subsanado, ¿no? Puesto que este año se está haciendo como una cuestión que se llama como prueba de transición, algo así. PTU. Esto, sí, ¿no? La suspensión de la PSU, ¿cierto? Se debió después de que, como siempre, los estudiantes, ¿cierto? Si mal no recuerdo, se robaron unas pruebas, se filtraron un montón de pruebas, fue bacán, fue un sabotaje, pero en toda regla, que para mí habla también, ¿cierto? Del espíritu rebelde que siempre tiene la juventud a nivel global y que también, ¿por qué no?, sirvió para torpedear un pilar nefasto de nuestro sistema educacional, la PSU y la prueba de aptitud académica, pienso yo, eran o son sistemas cavernarios de selección que en nada miden tu habilidad intelectual o emocional, si se quiere, a la hora de definirte como un futuro profesional. Entonces, no sé, para mí, por lo menos, ese evento fue histórico, fue importante, fue muy importante y puede haber dejado algún daño colateral, pero fue muy importante. ¿Qué opinan, muchachos? Fue la previa de lo que sería este gobierno, ¿no? Recuerdo esos tiempos de improvisación donde el Ministerio de Educación no sabía qué hacer con la PSU. Fue que no, que ya no se hacía, no, que ahora se elimina, no, que la que anterior no cuenta, la que viene ahora sí, fue una cosa de loco, ya nos da un precedente del mal año que se le venía a este gobierno. Recuerdo eso. Sí, se hicieron como tres pruebas, güey, me acuerdo. Hicieron como 3 pruebas y alguna no contaba, si fue una tontera, así, ¿cómo no va a contar, amigo? Weón, igual que fuerza a toda la gente que dio la prueba ese año, porque dar esa prueba de mierda tres veces me pego un tiro, weón. Y bueno, y a toda la gente también que se organizó, me acuerdo que había mucha disputa entre los que, claro, las familiares más que nada, que decían, las personas, los hijos que quieren dar tranquilo la PSU,
versus, y iban a un apoderado chaleco amarillo, también recuerdo, acompañaban así Sí. como, no, vamos a sacar a esos que no quieren permitir que nuestros hijos tengan un futuro. Y por contraparte, una notable también y el saludo afectuoso a los alumnos que eventualmente sí fueron rebelión en ese momento, que sí trataron de hacer algo, fueron las primeras luces, también veníamos de un agitado estallido social, las luces estaban, los fuegos estaban súper prendidos respecto a lo que se podía hacer, y también hubo harto apañe de eso mismo, de todo ese movimiento que se venía generando con los estudiantes que quisieron tomarse algunos centros de estudio para no realizar la PSU, bueno, debido a todas las demandas que tienen que ver con el tema de la educación propiamente tal. Pero bien por ello. Y fue claramente un tópico no menor al inicio de este año, la PSU. ¿Al inicio del 2020? Sí, Sí. porque era a principio del año pasado, terminó ejecutándose en enero del 2020. Con eso partimos, con Así una es. comedia de la PSU. Yo creo que, bueno, la PTU, desconozco cuál es la diferencia con la PSU, siento que son pruebas muy parecidas, muy parecidas. Quizás la diferencia está dada porque el lenguaje es un poco más simplificada y acotada a algunos aspectos fundamentalmente de comprensión lectora. Pero creo que esta prueba de transición no es bajo ningún sentido la alternativa a la PSU o, el mejoramiento de las condiciones para enfrentar la prueba. O sea, creo que es una prueba más que repite las lógicas de segregación y de discriminación, y que bueno, los estudiantes hace un par de semanas ya lo señalaron de esa manera, hubo una toma del DEMRE hace poco, estudiantes de la ACES la encabezaron, y lamento que este gobierno no haya querido profundizar en un aspecto más transformador para las propuestas de ingreso universitario. Creo que desde mi humilde punto de vista se debería eliminar toda prueba de transición, perdón, toda prueba de ingreso a la universidad, y que los puntajes de ingreso puedan estar dados por el ranking obtenido por los alumnos en su establecimiento educacional, acorde a la realidad de cada alumno y alumne, porque evidentemente que la realidad de un joven que estudió en un colegio municipal de una comuna pobre es muy distinta al joven que estudió en un colegio privado de una comuna rica. Entonces, eso, si se mantiene en una prueba estandarizada, evidentemente que lo va a reflejar, y es lo que ocurre con los puntajes. Yo derechamente la eliminaría hasta si llegamos a alcanzar un pleno modelo de igualdad en la enseñanza media que realmente permita tener una prueba estandarizada. La prueba estandarizada es cuando existe una realidad más o menos equitativa. Pero si no existe esa realidad equitativa, la prueba va a ser simplemente una nueva herramienta discriminatoria. Entonces, yo repetiría modelos. Hay modelos muy buenos, que esto se hizo en el gobierno pasado, no en este gobierno de Piñera, en el gobierno de Bachelet, que es el programa PASE. No sé si han escuchado hablar del programa PASE. Es un programa de acceso especial a la educación superior, en donde universidades, por así decirlo, apadrinan a establecimientos municipales de escasos recursos, y desarrolla con un con un curso, un proceso alternativo de admisión a la universidad, a dicha universidad. Entonces, aquellos alumnos se entran por otra vía, en donde no se les cuenta la PSU, pero sí se cuenta un trabajo paulatino, un trabajo de, por así decirlo, todo el cuarto medio de esos alumnos para prepararlos al ingreso a la universidad, y entran por una vía especial. Porque yo creo que eso es de verdad hacerse cargo de la educación en Chile, y creo que ese modelo se tiene que replicar hasta que cambie el sistema de educación completamente y de verdad podamos tener pruebas estandarizadas, o si no, es más de lo mismo, eso pienso yo. A mí me gustó lo que pasó el año pasado, se quemaron pruebas, siempre me gusta eso como esas performances, creo que
son positivas, porque de lo contrario nunca vamos a llamar la atención en esto. Así que, bueno, yo espero que esto sea transitorio, pero que cambie a un modelo mucho más transformador. Mm. Y éxito a Sí, todos los que la están dando, en verdad, que les vaya bien pese a todo esto que estamos hablando. sí, sí, es verdad, el modelo sin duda tiene que cambiar. A mí no me gustó eso que dijiste de que solo valiera lo de la media, porque si fuera por eso yo nunca podría haber estudiado en la universidad. Eh, no, yo creo que de alguna forma cada carrera debería tener como su propio filtro, ¿no? Porque, como bien decís tú, la estandarización del ingreso académico no solamente segrega efectivamente como a las personas dependiendo de su pasado social, ¿cachai? Sino que pienso yo también te segrega como intelectualmente dependiendo de la rama a la que quieres ingresar, ¿cachai? Porque, es decir, ¿cómo con una prueba estandarizada, ¿cachai? Puedes medir las habilidades o concepciones artísticas que pueda tener una persona que quiera desempeñarse, ¿cachai? En una carrera artística o en una carrera de las comunicaciones, ¿cachai? De repente como que la estandarización de la prueba está demasiado como sectorizada, ¿cierto? A un espectro de oficios y olvida que existe en el hoy por hoy un abanico de otras formas que son indispensables, ¿cachai? Para el desarrollo de nuestra sociedad civilizada, pues, weón. Como pueden ser las artes o pueden ser las comunicaciones, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo yo que para mí no tiene sentido que la persona que va a estudiar historia, la persona que va a estudiar ingeniería en algo, la persona que va a ser médico, ¿cachai? O la persona que quiere ser músico, sean medidos con la misma vara, ¿cachai? Creo yo que cada academia debería, de cierto modo, poner sus controles de medición y filtrar, ¿cachai? Según las academias estipulen, ¿cachai? En vez de hacerlo como con un panfleto unitario eh, que finalmente dictamine cuál va a ser tu futuro laboral, ¿cachai? Creo yo. Pero bueno, es un largo camino. Amigos, ¿qué seguimos entonces? Con quizá el highlight del 2020, ¿no? Que fue el plebiscito, ¿cierto? Que terminó por derribar aplastantemente la constitución de Pinochet, el plebiscito del apruebo y del rechazo, ¿cierto? Que fue, de hecho, uno de nuestros primeros programas aquí en Que Paguen. Eh, qué bonitos recuerdos de ese día. Yo viajé a Montreal y lloré mucho en el camino de regreso a mi casa, escuchando a los prisioneros gastando mis datos, que fue bacán. Los mejores, los mejores datos gastados, escuchando a los prisioneros, todo chancho. Nadie lo entendía. Bacán. Eh, una coyuntura, yo creo, de nuestro país pero como coyuntura en el momento, ¿no? En el epicentro del momento. Sabemos que abrió la puerta para este proceso que con Jonan decimos que es un secuestro, ¿cierto?, de los partidos políticos. Pero yo me quedo con el momento, con el evento, con ese Chile que a veces se unifica, que a veces se siente como un solo pueblo y que a veces, ¿cierto?, hace que su voz resuene más fuerte que las balas. A mí esas cosas me llenan, siento que nada ha sido en vano. Y creo que haber por fin derrotado a Pinochet de esta forma, ¿cierto? Bueno, yo digo derrotado a Pinochet, quizá no fue tan así, ¿no? Eh, pero siento que haber sido parte de esa página de la historia, ¿no? Es una medalla con la que nuestra generación creo que puede caminar orgullosa. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Sí, pues. Oye, ya yo parto, yo Dale, parto. dale. Mira, antes quería decir algo que me quedó dando vuelta por parte del Johnny, que comparto su última reflexión, yo comparto la necesidad de que también nosotros podamos difundir eh, los listados independientes. Yo creo que es un buen trabajo que podemos desarrollar como programa, como también nosotros somos obviamente promotores del proceso constituyente, todos los que estamos aquí en esta pantalla, y, y creo que tenemos también la responsabilidad ciudadana, popular, de informar, ¿no? De bien informar, como lamentablemente los otros medios no lo hacen. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por lo menos el criterio que yo asumiría sería: ¿qué hiciste
o dónde estuviste para el estallido social y cuál fue tu postura para el acuerdo por la paz. Ya seas de partido, ya seas independiente, porque no me sorprendería como Arboe y otros más que se puedan postular, que tengan este espíritu constituyente, constitucional, cuando firmaron el acuerdo en donde limitaba, por ejemplo, el quórum de los 2/3, en donde se excluyó a las mujeres, en donde precisamente se excluyó a los independientes, porque podrían haber existido fórmulas de integración mucho más democráticas para los independientes, pero los mismos de siempre se negaron, como se negaron para los escaños de pueblos originarios, que salió ahí rasgando los cupos para pueblos originarios. Entonces yo trataría como de ponerlo en ese ángulo a la hora de mirar quiénes son nuestros candidatos o quiénes nos pueden representar mejor. Bueno, ahora, yo creo que obviamente el plebiscito es una cuestión que en lo personal yo agradezco haber vivido. Yo estoy muy conforme igual de que pese a una pandemia, pese a lo que vivimos, la participación fue amplia, fue masiva, fue histórica. No sé cómo estará en abril, a lo mejor van a ir a votar un poquito menos personas, pero de verdad yo espero que mantengamos los niveles de participación, sobre todo porque la pega no está terminada, o sea, avanzamos en este plebiscito, pero ahora nos corresponde escoger a quienes van a la constituyente y pucha, yo de verdad espero que sean personas que en primer lugar estén a favor del cambio a la constitución, o sea, me llama, no sé, obviamente que entiendo el juego de poder, pero yo si hubiese votado rechazo o si represento el rechazo, ¿para qué voy de candidato? Me daría como derrotado, pero bueno, obviamente la política no es así, entonces se entiende que funcionan las otras lógicas, pero yo creo que el plebiscito, sin lugar a dudas, es uno de los grandes hitos del año 2020 en nuestro país. Creo que también fue motivo para hablar en el mundo sobre lo que estaba pasando en Chile, porque fue aplastante. O sea, yo creo que muchos tuvimos la duda del segundo voto. Yo creo que todos estábamos con la duda de la comisión mixta y la convención constitucional, pero yo valoro muchísimo que incluso la convención constitucional tuvo más apoyo que la comisión mixta, que eso también da cuenta de que la gente quería un órgano democrático pleno, que no, tampoco es la convención constitucional, sabemos que lo que realmente la gente quería era asamblea constituyente. Y yo nunca vi un cartel en las manifestaciones que dijera comisión mixta o convención constitucional. Entonces, ahí la verdad es que yo creo que esa manifestación del día del plebiscito, ese apoyo rotundo, también habla de eso. Habla de que la gente quiere un órgano que realmente pueda reflejar esas demandas y nada, yo, como dices tú, yo ese día también lloré, también lloré, yo estaba súper emocionada y me tocó celebrar con hartas personas acá en Recoleta, estuvimos en las plazas principales de la comuna, igual en Plaza Dignidad estaba todo pasando, y creo que eso tiene que ver con la esperanza que la gente deposita. Yo, pucha, espero que no, como que me agarro la cabeza así como ojalá que no se enturbie este proceso. De verdad lo deseo porque hay un sentimiento súper real de cambio que espero que no lo estropeen los mismos de siempre. Eso. Sí, igual el año 2020, yo creo que cuando miremos en retrospectiva, creo que de manera generalizada nos vamos a acordar de la pandemia. Yo creo que ese es como va a ser 2020 igual pandemia. Pero si lo llamamos lo político, eventualmente este debe ser el acontecimiento político más importante probablemente de los últimos años o décadas incluso, ¿no? Es decir, reafirmar un cambio constitucional, un cambio de la constitución a través de una elección popular, de un plebiscito y también con un margen tan aplastante, a pesar de la participación, porque tampoco fue una gran participación ciudadana, participó solamente, creo que un poco menos del 50%, ¿verdad?, de los que están habilitados para votar, pero dentro de ese 50% fue aplastante. Y creo que eso evidentemente va a ser un highlight político muy grande. Y sí, me sumo, más allá de la implicancia que pudiese tener o que uno
pudiese intuir para dónde apunta, ¿no? El acto en sí, el hecho de que esto se lograra a través de una presión popular, a que hubiesen tantas personas de distintos lados, de distintas posturas, de gente tan diverso, unidos, ¿verdad?, por esta misma causa, lo hizo bastante emotivo, más allá de lo pesimista que uno puede hacer con este proceso, lo que pudiese llegar a generar. También yo creo que a recordar completamente con mucha emotividad hacia el futuro. Fue bien bonito ese día, concuerdo. Sí, sí, fue bonito y yo todavía guardo mi lápiz que me facilitaron en mi centro de votación, aún lo guardo y espero usarlo en noviembre próximo cuando sean las presidenciales. O que me regalen otro lápiz, no sé. Bien. Otro hito, ¿cierto? Bueno, como bien decía Jonan, que algo que hablamos en el primer, en el primer bloque, ¿cierto? Si algo nos va a recordar el 2020 va a ser la pandemia, ¿cierto? Y sobre todo en Chile, cómo el gobierno mal ha manejado la pandemia y cómo los trabajadores obviamente fueron los que se vieron más afectados por esta situación, ¿cierto? Primero, muchos quedando sin trabajo a causa de la ley de protección del empleo, muchos quedándose sin seguro de cesantía al tener que consumirlo para poder sobrevivir. Y muchos quedándose también sin pensiones al tener que consumir sus fondos de pensiones, ¿cierto? Em, Ante la nula ayuda del gobierno, sin duda, el COVID, bueno, a nivel mundial, ¿no? Ha sacado y ha desnudado las falencias del sistema neoliberal, y bueno, a Chile lo golpeó severamente. Es una nota bastante agria, no sé si tenemos mucho que comentar al respecto, pero es el nombre que gran tiñe el año 2020, ¿Johnny? Sí, no, al comienzo me acuerdo que el gobierno igual sacaba buenos réditos, se decía a sí mismo, los que mejor estamos manejando la pandemia a nivel mundial, nos llegan felicitaciones de Europa, Mañalich, por su tremendo trabajo, qué nefasto. Y bueno, y con el pasar del tiempo uno va entendiendo y se fueron, nos fuimos dando cuenta, se fueron esto de la manipulación de las cifras, de la manipulación de los datos, de cómo se le pasan los goles por el costado. Lo último que fue esto, el caso de la nueva cepa, cómo ingresa absurdamente a nuestro país. Y nada, me acuerdo que en ese entonces, cuando se vanagloriaban de la cantidad de contagiados, eh, la cantidad de recuperados y cómo nos vendían a todos que lo excelente trabajo que están haciendo, y uno le da una raya porque decía, oye, pero puta, ¿cómo son tan mentirosos? No, acá esto no puede ser así. Y bueno, y finalmente nos dimos cuenta, ahora que finaliza el año, que fue uno de los gobiernos más nefastos en manejar la pandemia. Con crítica a nivel internacional incluso. Nada. Gracioso por lo menos, no sé si gracioso también, pero bueno. Tenía que decir. Eh, O sea, tenemos que dejarlo en claro, de que cómo partieron y cómo partieron vanagloriándose a cómo terminaron casi encerrados con un porcentaje de aprobación histórico, de desaprobación histórico, ¿verdad? Y con varias ratas arrancando el barco, hundiéndose, me parece, puta, me genera mucho sentimiento encontrado. Mucho sí, sí, sentimiento encontrado. te noto ahí atragantado, weón. Sí, es difícil, porque da un poco como de satisfacción, pero a la vez igual el país está jugando con vida de personas, entonces igual es pena y raya, pues, ¿no? Un Sí, pues de poco hecho, ambas. de Mm. hecho. ¿Nati? Uf, bueno, yo me imagino, como que me he pasado caleta la película, esto así como qué pasará en 100 años más y cómo se hablará del 2020, Mm. como que siento que como que este año de verdad marcó a la humanidad profundamente, o sea, lo que estamos viviendo nosotros va a ser materia de trabajos históricos, de trabajos científicos, y siento que somos como conejillos de indias de una nueva forma de sociedad que se está estructurando desde el año pasado. Con esto, Nica, así, pero Nica estoy diciendo así como nadie estaba preparado, así que el gobierno no podía hacerlo de otra forma, porque yo creo que los gobernantes y los gobiernos tienen el deber de actuar en escenarios inesperados. Eso significa gobernar. Sí.
Por lo tanto, con esto no le quito para nada responsabilidad a este gobierno. Es más, yo comparto con Jonan toda su valoración sobre el mal manejo que tuvimos de la pandemia. Creo que es totalmente reprochable y que se pudo evitar, sin lugar a dudas, muchas muertes en nuestro país. Se pudo evitar, en definitiva, este gran esparcimiento del virus, que claramente tiene negligencia por lo bajo. Nuestro país tiene pocos habitantes y los índices de fallecidos, los índices de contagio son muy altos para ser tan pocos. Nos acercamos a cifras como países como Perú, como Brasil, que tienen muchos más habitantes que nosotros, y evidentemente eso tiene que ver con la irresponsabilidad, la negligencia, la desidia también de este gobierno para enfrentar la pandemia. Eso acompañado de todo el efecto colateral de la pandemia en materia económica, en materia de violencia de género, en materia de educación, etc. El manejo fue nefasto. Yo de verdad siento que este gobierno no acertó en casi ningún área que le correspondía manejar en el marco de la pandemia. Entonces, eso ya no tiene excusa, más allá de que, insisto en este argumento que decía recién, de que este año va a ser, o sea, el 2020 va a ser recordado por siempre, yo creo. O olvidado, no recordado, obviamente, va a ser parte de los libros de historia universal. Entonces, bueno, yo me quedo con que este gobierno tiene que aprender muchísimo, escuchar las voces de los científicos, escuchar las voces de las distintas áreas de trabajadores de la salud, escuchar las voces de quienes manejan estos temas para tomar las decisiones, o si no, van a seguir exponiendo nuestras vidas, a costa de que los mismos de siempre se llenen los bolsillos. O sea, no han cerrado el mall ni un día, los grandes grupos económicos siguen ganando plata, pero las restricciones se le ponen a los pobres, y además el hecho de que ganen los grupos económicos no es porque sean habilidosos o inteligentes, es porque tienen a su gente trabajando día a día y generando ganancias para ellos a costa de 3 horas en un trabajador en la micro, ida y vuelta para ir a su trabajo. Entonces, yo creo que ahí esta pandemia mostró lo crudo del capitalismo, así en su máxima expresión, y mostró también las condiciones de pobreza y de desigualdad económica más crudas también. Así que fue chuta, yo creo que un año acuático, demasiado acuático. Nunca pensé que iba a tener este tenor. Yo como que escribí cuando partió el 2020, así como, vienen los locos años 20, así como la década de los locos 20, como fue también en el siglo XX, pero nunca pensé que iba a partir con este año, con estas características. Así que, bueno, espero que los otros años vengan más tranqui, aunque todo indica que va a ser lo contrario. Sí, no, todo indica que este es el inicio de una década con una alerta sanitaria levantada. Queridos, en pos de el tiempo, ¿les parece si cada uno de nosotros hacemos una pequeña ronda de cierre y nos quedamos con un tópico o con un evento que para ustedes sea digno de mención de lo que fue el año que se acabó? Voy a partir yo, creo que para mí algo que marcó, ajeno a la pandemia, obvio, algo que marcó el tenor de este año, ¿cierto? Fue el actuar de Carabineros de Chile, el actuar desmedido de Carabineros de Chile, la complicidad de su general Rosas, que parece que va a ser perpetuada, ¿cierto?, por Yáñez, y la complicidad también del Poder Ejecutivo y de los medios de comunicación seculares para cubrir el, los abusos de poder, las violaciones a los derechos humanos, las mutilaciones, la violencia que ha sido condenada a nivel internacional y que parece que solamente en Chile no existe, pero que todo el mundo ve. Me parece que, por lo menos para mí, era algo que durante todo el año que se fue, yo abría mis redes sociales y sin duda era algo que me cagaba la vida, que me cagaba el día, ver que nosotros lo satirizamos aquí con el Paco de la Semana, ¿cierto? Pero sin duda es una pesadilla. Carabineros de Chile es una pesadilla que ha perseguido a miles y miles de familias
¿por qué no decirlo?, del proletariado chileno, y que sin duda son el brazo ejecutor de un gobierno fascista y de un sistema económico fascista que, como bien decía la Natalia y el Jonan a lo largo de todo este programa, siempre terminan por cobrarse la sangre del pueblo y terminan defendiendo los intereses de un segmento muy marginal de nuestra población. Para mí, sin duda, Carabineros de Chile es quizá, dejando al margen el COVID, Carabineros de Chile es quizá lo peor que le pasó al año 2020 en términos chilenos, y ojalá desaparezcan y sean reformados. Bueno, eso es algo que tenemos que hablar quizá en otro programa. Eh, pero sí, no sé, para mí Carabineros de Chile fue un highlight muy negativo del año que se fue, y espero que este año tengan menos presencia en mi desestabilidad emocional y en la de todo un país que ha sufrido por mucho tiempo su impunidad, sobre todo su impunidad. Los únicos beneficiados con el actor de Carabineros es la industria de la cocaína, que ni siquiera es una industria legalizada en Chile. Así que tenemos que parar Carabineros de Chile. Por favor, mi deseo del 2021 es que Carabineros de Chile se comporte y sean efectivamente un amigo en tu camino y no los protagonistas de tanto despropósito. Fuerte, sí, es verdad. Está difícil eso de que sean un amigo en tu camino. Es complicado. Yo, si tuviera que tomar un highlights del 2020 o algún acontecimiento, creo que sería el tema del retiro de la AFP, que también marcó un precedente no menor, porque comenzamos a hablar más de la AFP, nos comenzamos a preocupar más sobre esto, ¿verdad? Algo que antes, si bien lo teníamos, sabemos las nociones de la importancia de la paupérrimas jubilaciones que teníamos en nuestro país, ¿verdad? Como había un negocio en torno a esto. Creo que con el tema del retiro de la AFP, de este retiro del 10%, este discurso o este cuestionamiento se abrió a todos los lugares, como a todas las clases a nivel social. Yo se lo encuentro maravilloso, que comencemos a hablar ya del fin de la AFP de una manera mucho más transversal. Lo encuentro realmente increíble. Bueno, y ya también de esto nos fuimos enterando de muchas cosas que hizo incluso que el tema de las cotizaciones, el tema de la AFP pasara a un nivel protagónico muy importante, como una capa de primer nivel a discutir, a solucionar y a cambiar. Cuando nos enteramos de estos datos de que el 80% del PIB, por ejemplo, viene de la AFP. Ya no estamos hablando, ya nos comenzamos a decir, chuta, acá realmente está el poder del obrero que se manifestaba a través de estas cotizaciones, que es donde hacían girar este dinero para generar rentas ridículas, y comenzamos también a saber sobre las triangulaciones, por ejemplo, que sucedía al último de la familia Piñera Morel, ¿verdad? Que causó un harto revuelo, dio harto tema para hablar, así que viene ahí el retiro del 10%, que sin saberlo fue una bomba que al gobierno y a muchos otros agentes se le fue escapando de las manos, y que termina también siendo por ahí, que sea en una tercera capa, un evento importante de este año 2020. Sí, bueno, y sirvió para ayudar a muchas personas que la estaban pasando súper mal con la pandemia. Eso, bueno, que era el objetivo del retiro, Claro, por eso se decía. pero sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que es un hito muy positivo, a diferencia de Carabineros, es un hito muy positivo. Un hito muy positivo para nuestra historia. Bueno. Así es. ¿Nati? Ya. Bueno, yo igual voy a plantear algo positivo. No todo tiene que ser tan negativo, aunque bueno, comparto el análisis de Rob. Yo creo que no es malo como abordar el tema de los carabineros, sobre todo pensando en este nuevo Chile que queremos y qué tipo de policía queremos. Yo he tenido, de hecho, he estado como súper cruzada en estos últimos días con grandes debates sobre ese tema, en donde yo creo que es bueno abrir esa discusión y hacerla más pública, porque lo que sí está claro es que tenemos una policía muy militarizada. No es una policía con un trato civil, con un trato entre civiles, y eso tiene que ver con tema de doctrina. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero sí coincido en que es bueno profundizarlo. Bueno, yo quería hablar sobre el 8 de marzo del 2020. Yo creo que fue uno de los últimos grandes hitos masivos previos al confinamiento, que de hecho se dio ya con más claridad desde el 15 de marzo en adelante,
El primer caso de contagio en Chile fue el 3 de marzo de este personaje de Talca, ¿no? Y las autoridades generaron mucho temor respecto de la convocatoria del 8 de marzo, que tuviéramos responsabilidad, etcétera. Pero yo agradezco a los astros y al universo de que no hayamos tenido por esa causa ningún contagio, porque creo que demostró el movimiento feminista, perdón, demostró capacidad, demostró madurez, demostró capacidad de convocatoria, demostró fuerza, porque en todo Chile, o sea, hasta en las comunas en donde generalmente no hay manifestaciones grandes, en todo Chile habían marchas, concentraciones. En Santiago ni siquiera pudimos marchar porque era tanta la gente, tantas las mujeres en específico que habíamos, que fue una ola tan grande que ni siquiera era muy difícil poder moverse. Y vi fotos, por ejemplo, de Paiguano, vi fotos de Ovalle, vi fotos de distintas localidades de Chile que tuvieron una convocatoria súper masiva. Y yo creo que lo interesante es que era una huelga, era una llamada huelga de mujeres, que además tiene una connotación desde mi punto de vista súper profunda, porque apunta hacia el modelo económico. Cuando tú llamas a huelga, llamas precisamente a rechazar medidas que tienen que ver con lo económico, con los empresarios, con los que dicen que generan valor, pero que en el fondo generan valor a costa de nuestras vidas. Y mucho más de la vida de las mujeres, porque a las mujeres ni siquiera en una gran medida, a muchas mujeres ni siquiera se les reconoce su trabajo, eh, y bueno, me refiero fundamentalmente a aquellas que trabajan en sus hogares como dueñas de casa, ni siquiera son reconocidas como trabajadoras formales, por lo tanto su trabajo no tiene valor, no reciben aporte monetario por ese trabajo que desarrollan. Así que yo me quedo con esa experiencia. Yo no sé, con toda esta complejidad sanitaria, no sé cómo va a estar este 8 de marzo, pero me quedo con esa hermosa imagen de mujeres, cientos de miles de mujeres marchando, movilizándose, y que eso también marcó la pauta para otros hechos de este año, perdón, del año pasado. O sea, cuando conocimos el caso de Antonia Barra, y la presión que hizo el movimiento feminista con cacerolazo, estábamos en plena pandemia, por ejemplo, generó la presión suficiente para que este tipo tuviese prisión preventiva, o de lo contrario no le iban a dar una prisión preventiva, iba a quedar en su casa, arresto domiciliario. Entonces yo creo que la fuerza de las mujeres también es una lección muy grande que nos dejó este 2020. Sí, sí, buen acontecimiento ese 8, que me parece que uno de los más multitudinarios de la historia de los 8 acá en Chile, al menos. Sí, Sí, fue un granito sin de lugar arena. a dudas. Sí, superaron el del año anterior, ¿no? Que allá había sido gigantesco, weón. Qué fuerte. Hoy Eh, estoy viendo imágenes de las noticias de... bueno, esto lo vamos... Sí, pues hoy día que se dio la PTU, ¿verdad? La famosa PTU, y ya hay unas primeras noticias sobre carabineros haciéndose protagonistas de una prueba para estudiantes, ¿verdad? Con la detención de un camarógrafo de manera muy violenta de CNN, de un camarógrafo de televisión. Luego que estuvieran hoy día cubriendo cuando algunos alumnos se encadenaron frente al Mineduc a manera de protesta. Así que nuevamente los estudiantes, haciéndose partícipe de las manifestaciones, bueno, en esta manifestación, se encadenaron frente al Mineduc, entró Carabinero a desalojar, a tomar a los detenidos, qué sé yo, de lo que estaba sucediendo, y entre eso se llevó de manera muy violenta, por lo que se ven imágenes, porque fue completamente en vivo, lo registraron también otros medios, se llevaron a este camarógrafo de Chilevisión y CNN. Y bueno, y esa es la noticia que está viralizando ahora. horrible, Sobre loco. nuevamente el control de prensa por parte de Carabineros. Algo que no debería suceder. Algo que no debería suceder. La libertad de prensa debería ser siempre, estar resguardada y legitimizada. Exactamente. Tu deseo no va a poder cumplirse, Rob, Partió mal, ya, partimos de mal, que los weón. carabineros sean un amigo en tu camino. Estáis jodido. Partimos mal, partimos continuista. Sí, Para qué echarlo a perder si ya está roto? claro, tal cual. Nada que hacer. Puta madre. Amigos, palabras de cierre, empezamos, Nati.
Ay, bueno, ya, junto obviamente con agradecer este programa, de verlos, de conversar y obviamente también deseándole a todos que tengan un súper buen 2021 y para ustedes también, chiquillos, pese a todo lo malo el año pasado, deseo mucho que este año pueda ser distinto, que podamos tener un buen desarrollo del proceso constituyente, un buen desarrollo también de todos los desafíos que se vienen. Bueno, mi mensaje tiene que ver precisamente con eso. En una semana más vamos a conocer quiénes son los candidatos definitivos para todo este proceso que se viene, tanto para alcaldes, concejales, por primera vez vamos a escoger a los gobernadores regionales, que me parece que es una noticia súper buena desde lo democrático que significa. Y también tenemos otro escenario a la vuelta de la esquina, que es el presidencial. Así que mi llamado simplemente a este año electoral es que podamos de verdad informarnos, que podamos construir un camino que sea participativo, democrático, que de manera concreta podamos incidir en este escenario y que no sean, insisto, los mismos de siempre los que marquen la pauta y que sea el pueblo. Yo ayer escuché una entrevista de el alcalde Daniel Jadwe, que estuvo bien interesante igual, porque siempre se habla de las alianzas entre los partidos y ahí generar, ¿no es cierto?, la más amplia alianza para derrotar a tus enemigos en este caso, pero creo que hay que cambiar el concepto de alianza entre partidos y me gustó algo que se planteó ayer que dice que la unidad y la alianza tienen que ser con el pueblo movilizado. Porque es la alianza más grande, o sea, los partidos representan un 10% del total de la población chilena, los que están militando o el radio de incidencia de los partidos súper acotado, así que en el fondo a quienes de verdad necesitamos haciendo política es a todos los que se movilizan y a todos los que son parte de organismos de base, organismos comunitarios, así que yo creo que el desafío de cambiar la política es súper importante y pasa por nosotros, para que no hayan arboes, no hayan, o sea, me muero si Pepe Out, estamos como en ese filo, No, así como, como no. que si se presenta Arboe, Pepe Out, esperemos el otro lunes a ver si se presenta, así que todo eso en el fondo implica que superemos los 2 tercios, o sea, como nos impusieron esa regla, bueno, unámonos para lograr superarla y copar la convención para que esas trabas no sean impedimento para cambiar cuestiones de fondo. Eso, gracias. Amigo, No, también agradecer a las personas que están viendo, escuchando esto y ojalá que este 2021 sea mucho mejor que el año pasado, el año que se fue, y claramente eso no va a ser porque cambie el dígito en el calendario, sino que por las acciones que tengamos cada uno de nosotros. Así que ojalá que se logre ese cambio 2021 y eso depende de nosotros, pues, de propagar información, de hablar de estas temáticas, de organizarse, bueno, y cada uno en la medida de lo posible es lo que puede entregar y es lo que pueden hacer, pues, junto ir generando un nuevo cambio para una nueva sociedad. Y ojalá comencemos con todo este año. hermoso, hermoso. Yo quiero cerrar diciendo de que al momento de grabar este video quedan poco más de 10.000 horas para que Sebastián Piñera deje la moneda, así que son buenas noticias. Voy a estar cerrando todos los programas con una cuenta regresiva. ¿Cuántas horas le quedan a Piñera? Vamos en las 10.000. 10.388 al momento de grabarse este programa, para ser más específico. Y nada, agradecer como siempre a todas las personas que observan nuestro programa. Nuestro algoritmo de Spotify llegó a Finlandia, cosa que es muy extraña. Saludos a Finlandia. Y sí, bueno, y a México. Bien. Dime. Gracias a todos y como también comentábamos en el video que pusimos en Año Nuevo, ¿cierto? Las luchas sociales se replican y se expanden, ¿cierto? Como valga el año que vivimos recién, como un virus por el mundo, ¿cierto? Y si nosotros tenemos problemas con la policía, hay gente que está en África teniendo problemas con la policía. Si nosotros tenemos problemas con un Estado que nos oprime, hay gente en Asia que tiene problemas con un Estado que nos oprime. Las luchas
las luchas políticas sociales están atomizadas alrededor del mundo, entonces de repente mi llamado es que este 2021 miremos también cosas que están pasando afuera, no solamente en nuestra pequeña burbuja, para así también poder no solamente comprender cómo los procesos sociales son abordados de otros lados y aprender de ello, sino también empatizar con gente de todos lados del mundo, de que a veces eso ni siquiera ocurre como en un nivel barrio, ¿no? De que no conozco a mi vecino, quizá mi vecino me cae mal y no lo conozco. Mi llamado quizá es a romper esas barreras de prejuicio, ¿cierto? Y que podamos no solamente armarnos como una comunidad con nuestros vecinos, con nuestro barrio, con la gente que nos rodea día a día, sino también con gente que está quizá al otro lado del globo, teniendo batallas bastante similares a las nuestras, y que por vivir en la isla que vivimos, no las conocemos, ¿no? Hay mucha gente que no sabe lo que pasa en Chile, y bueno, nuestro trabajo también es hacer que eso se sepa. Así que agradecemos a las personas que fuera de Chile nos están escuchando, y a las que están dentro de Chile escuchándonos, obviamente les enviamos un abrazo mucho más grande. Esto ha sido, ¿cierto? Que paguen el primer que paguen del año. Les dejamos un abrazo fraterno a todos y a todas y a todos los que nos están escuchando o viendo. Y nada, la victoria será para los que luchan. Cuídense mucho, muchachos, y que Eso, paguen. bueno, que paguen Arboe. Ah, dándole.